¿Cómo están? Muy bien. Me alegro ver un buen grupo hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Y el último versículo de capítulo 13. La última vez que compartimos, mirábamos al versículo 11. Y hoy vamos a empezar con versículo 14, perdón. Dice versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a leerlo todos juntos de nuevo. 1, 2 y 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre, en esta noche venimos a tu presencia, dándote gracias de nuevo por el privilegio que tenemos de estar reunidos de nuevo. Padre, juntos en armonía. Padre, permitidos por las leyes del país de reunirnos. Aún, Padre, por la situación de orden público, hemos podido reunir. Sabemos que algunos de nuestros hermanos no han podido venir porque no pueden pasar los obstáculos de la vía. Padre, no pueden pasar esos bloqueos, pero Padre, por lo menos en la ciudad aquí tenemos esta libertad de estar reunidos y gracias te damos que hemos aprovechado en esa noche de estar reunidos. Padre, queremos pedir la dirección tuya del Espíritu Santo en esta noche para que cada uno de nosotros podamos ser edificados. Y Padre, que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en esta noche, en nuestras vidas, en nuestra presencia. En el nombre precioso de Él te pedimos. Amén. Hermanos, la última vez que hablamos del versículo 11 del mismo capítulo. Vimos en ese versículo o en este versículo 11 a 14 es como una doxología, es las últimas palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en sus últimas palabras a ellos. Sabemos que él había escrito varias cartas a ellos, por lo menos 3, tenemos conocimiento de 3, aunque solamente tenemos 2 en nuestras manos, ¿cierto? Y este versículo 11 está en 2 partes. Hay una causa y un efecto. Entonces, él dice, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Pero el resultado de esto, él nos dice,
de vivir, de tener gozo, de perfeccionarnos, etcétera, el resultado de esta manera de vivir es que el Dios de paz y amor estará con nosotros, ¿cierto? Este es lo que Él nos dice. Si nosotros estamos dispuestos a tener gozo, de perfeccionarnos, de consolarnos, tener el mismo ser de un mismo sentir y de vivir en paz, el Dios de paz, el Dios de amor, estará con nosotros. Es la garantía de Dios, es lo que Él nos promete, ¿cierto? Eso es lo que la Escritura nos dice. Entonces, imagínense si podríamos ir a esos muchachos en esos bloqueos y decirles ellos esas palabras. Me imagino que nos tiran las piedras en nosotros, ¿cierto? Pero es la verdad. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y otro versículo en 2 Pedro capítulo 1:8 dice, porque si estas cosas, y está hablando de dominio propio, empieza con primer Pedro, podemos abrir si lo segunda Pedro, perdón. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 8 nos dice, bueno, versículo 5 dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadía a vuestra fe virtud. Y virtud aquí es excelencia moral, ¿cierto? Excelencia moral. Y dice virtud, a virtud conocimiento, conocimiento dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otra vez tenemos una causa y un efecto, ¿cierto? Hay tantas causas y efectos en las Escrituras que entonces es algo muy similar. Y esto es lo que mirábamos a la última vez que compartimos. En el último versículo de esa serie de cartas fuertes del apóstol Pablo a la iglesia, termina con una nota espectacular. Hablando del versículo 11, nos deja con unas enseñanzas tan sencillas para que cualquier creyente puede entender y recordar, ¿cierto? ¿Quién no puede recordar que tener gozo, perfeccionarse, sentir lo mismo, consolarse, ¿cierto? ¿Quién no puede recordar esas cosas? Son tan sencillos y tan prácticos en la vida de uno. Y ahora en versículo 14, Pablo nos deja con una necesidad para nosotros como creyentes, para sostenernos en nuestro diario vivir. Cada uno de nosotros necesitamos sostenernos en nuestro diario vivir. Necesitamos ser sostenidos en nuestro diario vivir. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Y en ese versículo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén. La primera cosa que encontramos es la presencia de la deidad
de Dios. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El triun Dios, ¿cierto? El triun Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cierto? La deidad de Dios. Pablo desea un atributo, una bendición de cada uno de la deidad un atributo, una bendición de cada una de la deidad de Dios, que sea sobre cada creyente y por ende nosotros también. Es interesante notar que él empieza no con el Padre. ¿Usted nota eso? Él dice, la gracia ¿de quién? Del Señor Jesucristo. El amor del Padre o de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Es interesante que empieza con el Señor Jesucristo. ¿Por qué no con la primera persona de la deidad? Quizás yo no sé, pero lo que entra a mi mente es que no podemos experimentar la plenitud del amor de Dios o reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, ni podemos tener la comunión del Espíritu Santo sin primeramente experimentar de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Esa es la única cosa que yo podría pensar. Y no sé si otro tiene otra idea. Pero para mí me parece que es la cosa más obvia, ¿cierto? Es necesario que el ser humano o el hombre, la mujer, tenga tenga una experiencia con el Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia del Señor Jesucristo que nosotros somos salvos por la fe en Él. Entonces, para esto, nosotros podemos experimentar el amor de Dios, la plenitud del amor de Dios. Es obvio que el amor de Dios es demostrado en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Romanos nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin la gracia del Señor en nuestras vidas, no hay salvación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos conscientes de eso? Que sin la gracia del Señor Jesucristo no hay salvación en nuestras vidas. Porque por gracia sois salvos. Es por la gracia que somos salvos. Es por un favor inmerecido de Dios. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice, no por obras de nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho. ¿Cierto? No es por nada que nosotros podamos hacer, sino por la gracia de Dios que somos salvos, por un favor inmerecido de Dios. La gracia del Señor Jesucristo. En inglés hay una definición de gracia que es muy común utilizando las letras de gracia como acróstica, que dice las riquezas de Dios a costo de Cristo. Es que las riquezas de Dios por lo que costó a Cristo en la cruz del Calvario son su vida.
Esta es en realidad solamente una parte de la gracia de Dios. Esta es la entrada a la gracia de Dios, ¿cierto? La gracia de Dios es mucho más amplio de esto. Es fácil para nosotros pensar o perder el concepto de la gracia de Dios solamente en la salvación. No es que nosotros debemos olvidar o tener en poco la gracia de Dios en la salvación, pero debemos pensar o debemos tener un concepto muy amplio de la gracia de Dios. No solamente es la gracia de Dios manifestada en salvación, sino sigue siendo manifestada en cada momento de nuestras vidas de la salvación en adelante. Nosotros, el hecho que nosotros nos levantamos de nuestros lechos esta mañana es una evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. El hecho que estamos aquí en esta noche es la gracia de Dios en nuestras vidas. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito de Dios, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es obvio que la gracia del Señor viene de su naturaleza divina, lleno de gracia y de verdad. Es su parte de su deidad, parte de su naturaleza divina. Es imposible encerrar la gracia del Señor en una sola cosa o aspecto de su vida. Es muy difícil encerrar la gracia de Dios, del Señor, en un solo aspecto de su vida. Pedro habla en el contexto de dones de la multiforme gracia de Dios en 1 Pedro 4:10. La palabra multiforme ahí habla de multifaceta, multicolores, como el diamante. Sabemos el diamante tiene muchas facetas, ¿cierto? Y una piedra preciosa, cuando usted lo mira y tiene muchos multicolores, ¿cierto? La esmeralda tiene muchas, uno mirándolo en el sol, en la luz, vea muchos colores, ¿cierto? Multicolores. Y esta es la gracia de Dios. Tiene muchos aspectos, muchas facetas, muchos colores. Y no podemos quedarnos en un solo aspecto de la gracia de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La gracia de Dios no solamente es multifaceta, tiene muchas facetas. La gracia de Dios es abundante y nos dice que cuando el pecado abundó, se sobreabundó la gracia. Entonces, la gracia de Dios no solamente tiene muchas facetas, multiforme, gracia de Dios, pero abunde, sobreabunde. En 2 Corintios capítulo 8, 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecido. Entonces tenemos
la gracia manifestada de nuestro Señor Jesucristo, y por esta gracia nosotros somos enriquecidos, ¿cierto? Vimos la gracia del Señor como siervo. Cuando Él vino, dice, el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Y en esto vimos la gracia de Dios, del Señor. Él no vino como para ser el grande, Él vino para servir. Vimos la gracia cuando los alguaciles dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos vieron en él algo diferente, un hombre diferente. Jamás hemos visto uno que hablaba como este hombre. Vemos su gracia cuando tomó un niño en sus brazos y lo bendijo y comió con los pescados y sanó a los enfermos y estuvo con los inmundos. Vimos la gracia del Señor. Vimos su gracia cuando la mujer adúltera fue traído a él y él escribiendo en la tierra. Por fin sus acusadores le dejaron a ella sola con Jesús. Y él le dice, ¿dónde están sus acusadores? Y ella le respondió, no hay. No hay que me acusan. Y él dice, tampoco te condeno, vete y no peques más. Vemos la gracia del Señor en ese momento. Vemos su gracia en la cruz cuando él podía decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la gracia del Señor. Ahí en ese momento, cuando él recibiendo la condenación de nuestros pecados, recibiendo la consecuencia del pecado del mundo, pero decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vimos su gracia cuando en Mateo 11:28 dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vimos su gracia esa gracia que decía a Pedro después de haberle negado, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Esa gracia del Señor. Nosotros necesitamos la gracia del Señor igual hoy como el día de la salvación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Usted y yo necesitamos hoy la gracia de Dios sobre nosotros hoy, igual como el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador.
para seguir andando en la gracia. Pablo deseaba que esta misma gracia fuera con nosotros, fuera parte de nuestro ser, fuera reflejada en nuestras vidas, y la necesitamos cada día. Necesitamos experimentar el favor inmerecido de Dios, del Salvador, cada día para impartir esa misma favor a los demás. La gracia del Señor, dijo él, sea sobre o sea con todos nosotros, vosotros. El deseo del apóstol Pablo a esos creyentes de Corinto, a los creyentes de Tuluá, que la gracia del Señor sea con todos nosotros en esta noche. Quiero en los últimos momentos pensar en unos versículos sobre la gracia y la importancia de ella en nuestras vidas diarias. ¿Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas? Algunos de pronto en esta noche que nos acompaña no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. En esta noche te invito a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, a reconocer que Jesús murió en una cruz por sus pecados. Cuando Él murió allá, clavado a esa cruz, murió llevando en su cuerpo el pecado suyo. Y era por gracia. Por la gracia hacia usted, que Él lo hizo. Y en esta noche lo que es necesario es que usted cree en el Señor Jesucristo y acepta lo que Él hizo por usted. Aceptando que sus pecados le llevó a Él a la cruz de Calvario. Para nosotros que hemos creído, nosotros también necesitamos de su gracia. Para conducirnos, para el diario vivir, para el diario andar. En 2 Corintios capítulo 1, 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El apóstol Pablo dando testimonio de su vida. Si el apóstol Pablo necesitaba conducirse con la gracia de Dios, ¿cuánto más nosotros? ¿Cierto? En este mundo nosotros necesitamos andar, conducirnos, vivir. La palabra conducir está hablando de nuestro andar, nuestro diario vivir. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios no solamente para conducirnos, sino para soportar las pruebas.
Pablo con un aguijón en la carne en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 y 9 dice, respeto a lo cual 3 veces ha rogado al Señor que lo quite de mí. Él tenía una dificultad en la carne y 3 veces él pidió al Señor quitar de él este aguijón en la carne. ¿Y qué dijo el Señor a él? Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Eso es lo que él está diciendo. Suficiente es mi gracia. Usted no necesita más. La gracia de Dios es suficiente. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, en mi aguijón en la carne, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para el uso de los dones espirituales y en el ministerio del Señor. Nosotros necesitamos la gracia de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Los dones que tenemos, las capacidades que tenemos, son dados ¿por la qué? La gracia de Dios. Hermanos, no son cosas que no son míos. No es porque yo soy el grande. No es porque yo soy el superhéroe, el superhombre, el Superman. Es por la gracia de Dios. Y no más. Por la gracia de Dios. En 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo hablando de su ministerio. Y él tenía, por la gracia de Dios, él era el perito arquitecto. Él tenía la responsabilidad de poner un fundamento. Y este fundamento fue sobre Cristo. Pero él tenía el privilegio de poner ese fundamento y otro tenía que ponerlo encima. Edificar encima. Pero era por la gracia de Dios y nadie más. Nada más. Y el hecho que nosotros tenemos el privilegio hoy de edificar sobre este fundamento es por la gracia de Dios, hermanos. Nunca olvidamos de eso. No es por ninguna cosa nuestra. Es por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo ni tomó el esfuerzo que él había hecho como de él, sino la gracia de Dios en él. Nunca perdemos, hermanos, la gracia de Dios en nuestras vidas. No hay lugar para nuestra vanagloria. No hay lugar para el yo, sino la gracia de Dios, para que la gracia de Dios pueda obrar en nuestras vidas.
la actitud requerida, hermanos. ¿Qué actitud necesitamos para que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas? Para que la gracia de Dios tiene la poder, el efecto, el fluir, puede fluir en nuestras vidas. El afecto que el apóstol Pablo deseaba cuando él decía que la gracia del Señor sea con todos vosotros. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros? En Santiago capítulo 4 versículo 6 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quiénes? Los soberbios, y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Dios da gracia a los humildes. En 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los soberbios, y da gracia a los humildes. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para recibir la gracia de Dios, para que la gracia de Dios sobreabunde en nuestras vidas, fluye en nuestras vidas, hace su obra en nuestras vidas? Y en 2 Timoteo 2:1, Pablo dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la otra actitud que tenemos que hacer? Esforzarnos. ¿Cierto? Esforzarnos en la gracia, hermanos. Poner nuestra parte, ser diligentes. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre, gracias damos en esta noche. Gracias, Padre, porque nosotros no solamente somos salvos por la gracia, pero cada día experimentamos su gracia. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro sostén, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Y gracias, Padre, porque en ti podamos confiar. Gracias por tu gracia que sobreabunda, tu gracia que tú nos das libremente. Y Padre, ayúdanos a vivir y bajo tu gracia. Queremos encomendarnos a ti, rogándote por cada hermano, por los que están en ese momento pasando por momentos difíciles, por enfermedades, aún por las personas que en ese momento están en la lista de oración, las personas en las clínicas conocidas,
enturbados por este COVID. Te rogamos por ellos, por las personas, Padre, sufriendo por esa situación del país. Te rogamos, Padre, para que tú traigas a nuestra tierra salvación, más que todo, Padre, porque sabemos que más que paz, necesitamos paz con Dios. Y la única manera de tener paz con Dios es que el hombre tiene salvación de su alma. Padre, queremos encomendarnos a ti, dándote gracia en el nombre precioso de nuestro Jesucristo. Amén.